Canarias seguimos conociendo la labor que vienen realizando los diputados canarios en la Cámara Baja. Hoy vamos a saludar a Alberto Rodríguez, que es diputado de Vox en el Congreso. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes han presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque han dicho que creen que van a conducir a la ruina económica. Pues sí, la verdad que cualquier persona que tenga cierta experiencia o un mínimo de experiencia en la elaboración de presupuestos, que tienen que estar equilibrados ingresos-gastos, o cualquier persona que tenga un mínimo de nociones económicas, es consciente que este presupuesto pues está totalmente desequilibrado. Además, parte de unas variables macroeconómicas que son absolutamente irreales. Incluso pensando que la recaudación en algunos capítulos aumentará. Se demuestra que el Gobierno pues tiene unas previsiones totalmente alejadas de la realidad y bueno, pues con este desequilibrio en los ingresos, pues también en los gastos se dan una serie de anécdotas o de representaciones claras de que este Gobierno no tiene ni idea de las mínimas nociones económicas, de lo que se necesita para activar la economía y bueno, efectivamente es que vamos abocados a la quiebra o al default económico, ¿no? También son unas previsiones lejanas a la realidad en lo referente a Canarias, señor Rodríguez. ¿Qué tratarán de mejorar vía enmienda por parte de Vox en Canarias, sobre todo cuando se habla de un presupuesto que no se ha adaptado a las nuevas condiciones del REF? Sí, bueno, esto también es curioso, ¿no? Con Canarias tenemos a una coalición electoral en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados nacionalistas, en las que nos encontramos con Nueva Canaria diciendo que, hombre, que algún defectillo hay, pero que es el mejor de los presupuestos de la historia de la democracia española, y tenemos a Coalición Canaria que efectivamente, como nosotros, ha presentado una enmienda a la totalidad. Yo entiendo que para los espectadores resta mucha credibilidad por parte hacia los políticos cuando se dan discursos tan distintos, ¿no? Efectivamente, el caso de Canarias es uno más de todas las comunidades autónomas en las que estamos en una situación totalmente surrealista respecto a los presupuestos, al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, ¿no? Con capítulos que parece que los que se incrementan es la parte de interior, de inmigraciones y bueno, que se incrementa bastante, es decir, que ya tiene el Gobierno una previsión respecto del fenómeno y también uno que evidentemente no se va a ejecutar, que es el tema de por ejemplo, de las bonificaciones a los residentes, ¿no? En 2021, desgraciadamente, las previsiones del sector es que se produzcan muy poquitos viajes de avión y nada, pues el presupuesto tiene un gesto engañoso que es querer pensar o hacer pensar que hay un interés por Canarias cuando realmente el Gobierno sabe que ahí no se va a ejecutar esa partida presupuestaria. Bueno, esos presupuestos generales del Estado empiezan hoy su tramitación precisamente en el Congreso de los Diputados y ustedes han hecho otra crítica a los plazos, al tiempo en el que se van a tramitar esos presupuestos, pero en la situación en la que estamos no debería acelerarse el proceso. ¿Por qué lo critican? Bueno, es que la ley el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado posiblemente es de las labores más importantes que desarrolla el Congreso de los Diputados en su función de control al Gobierno, ¿no? Que se tramite de una manera tan rápida, pues puede parecer que bueno, que efectivamente que pretende que se den ciertas partidas presupuestarias allá donde se necesitan con mayor urgencia, pero la realidad es que este Gobierno lo que ha hecho es pactarlo antes con los apoyos suficientes y bajo una apariencia de debate pues está presentando algo que va a imponer a la ciudadanía. Y ya le digo, lo triste, lo penoso, lo peligroso es que se trata de unos presupuestos generales del Estado que van a ser muy dañinos para la evolución económica de nuestro país.
Y una situación crítica, especialmente la Canaria, por nuestra dependencia del turismo. Señor Rodríguez, de hecho, usted en alguna ocasión ha llevado al Congreso de los Diputados alguna pregunta que tiene que ver precisamente con las previsiones que hace el Gobierno de cara a salvar el sector de la hostelería y el turismo de cara a esta temporada de invierno, que lamentablemente hemos visto cómo ha quedado precisamente tocada por ese confinamiento en algunos países de origen. Al respecto, ¿cómo valora la gestión que está haciendo el Gobierno del Estado frente a esta crisis turística en las islas? Bueno, no podemos olvidar que este gobierno, el ministro de Consumo, un ministro abiertamente, declarado públicamente como comunista y orgullosamente comunista, según el propio ministro Garzón, pues ha valorado que todo lo que tiene que ver con el ámbito turístico es de bajo valor añadido, y lo está diciendo en un país que es potencia mundial, líder turístico, ¿no? Entonces, efectivamente, de ese gobierno pocas cosas se pueden esperar para el sector turístico, y yo creo que hay varias señales que lo ponen de manifiesto, como es el caso de Canarias, en donde se ha demostrado que respecto al control de la epidemia, el aeropuerto y el tráfico aéreo es algo absolutamente esencial. Es decir, tan pronto se abrieron los aeropuertos, empezó a crecer la epidemia aquí en Canarias, y ha pasado todo el tiempo que ha pasado y seguimos sin hacer ninguna prueba ni tener ningún control más que la toma de temperatura, que ni siquiera a todos en el aeropuerto. Yo cuando vengo a mí no me toman la temperatura, y además, cuando el estado de la ciencia lo permite, es decir, los test antígenos que no estaban en la primera hora, que no existían, ahora es un test rápido que en 15-20 minutos da el resultado, y además tiene un coste muy, muy bajo. Pues eso, que es una medida que no hay ninguna justificación, ninguna excusa para no implantarla, pues todavía estamos esperando que se implante. Efectivamente, parece que quieren que la temporada de invierno en Canarias no se salve. Es que no hay otra justificación o no se puede pensar de otra manera. Es decir, si pueden hacerlo y no lo hacen, es porque no quieren hacerlo. La ciudadanía está pendiente de una medida, que es el precio de las mascarillas, ¿no? De que pueda bajar o no, de que se quite el IVA, por ejemplo, en la península. Ustedes también han puesto el acento sobre ese asunto, ¿no? Sí, hasta que la vacuna esté disponible, la gran medida de prevención del contagio de la enfermedad son las mascarillas. Nosotros presentamos una proposición no de ley de la Comisión de Sanidad y Consumo, en la que yo también formo parte, precisamente pidiendo al Gobierno que financie las mascarillas, porque además de que están grabadas efectivamente por impuestos indirectos de una manera que no se corresponde con la realidad, con la primera necesidad que suponen en estos momentos las mascarillas, también hay que pensar precisamente en lo que este gobierno socialcomunista dice defender, que son las personas con rentas más bajas. Pues para ellos nosotros presentamos una proposición no de ley instando al gobierno para que financiase el único método que hay hoy en día para prevenir la enfermedad con cierta eficacia, que son las mascarillas. Pues efectivamente, oídos sordos y nada, y efectivamente también respecto a la carga tributaria, al impuesto que grava las mascarillas, pues tampoco vemos una acción, al menos con la velocidad suficiente. Seguramente lo acabarán haciendo por vergüenza torera, pero de verdad que creo que la ciudadanía no se merece el trato que le está dispensando el Gobierno central. Por cierto, que en Canarias también estamos viviendo una situación crítica que tiene que ver con la migración. Más de 2.000 personas siguen durmiendo bajo las carpas de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín. ¿Cómo valora la gestión que está haciendo el Gobierno del Estado sobre esta situación, señor Rodríguez? Bueno, el ministro del ramo, el señor Escrivá, es quien él mismo ha dicho cómo están gestionando este fenómeno, que es con la palabra improvisación. Hay un absoluto desbordamiento por parte de la gestión del Gobierno central en este caso. Ha venido el ministro Grande Marlaska, precisamente yo creo que para intentar deshacer la mala imagen que dejó para el Gobierno el ministro Escrivá, y la situación sigue exactamente igual. Efectivamente, es verdad que hay unas 2.000 personas en las carpas de Arguineguín, que son los que llegaron este fin de semana, pero no hay que olvidar que tenemos a muchos miles alojados en hoteles, y además que esto
Me alegra mucho poder hablar en este plató sobre este tema, porque creo que vale la pena que los canarios sepan que se está ocultando a la realidad un fenómeno de absoluto desbordamiento y descontrol. Cualquiera que vaya a los aeropuertos en estos días verá cómo muchos de estos inmigrantes ilegales están viajando con su documentación a la península y sin ningún tipo de acompañamiento ni control. A mí me pasó el miércoles pasado yendo a Madrid y bueno, sabemos que hace 2 días se tuvo que desalojar un vuelo de Iberia en el aeropuerto de Gran Canaria precisamente porque forzaron el acceso sin acreditar la documentación 2 o 3 pasajeros. Todos los demás pues están recibiendo la documentación por mensajería. Antes era la propia Cruz Roja quien los estaba recibiendo, y esto es una situación en la que de verdad una institución tan respetada durante años como era Cruz Roja pues está colaborando en un incumplimiento de las normas y de los tratamientos que se deben dar a quienes han vulnerado el acceso a nuestras fronteras. Y además estamos viendo también todo nuestro sistema de rescate Salvamar, cómo están yendo prácticamente a la costa africana a recoger a los inmigrantes. Esto es una situación que de verdad se está ocultando en los medios y hay que pedir responsabilidad al gobierno en ella. No es algo, no es una acción humanitaria, sino que es algo totalmente querido y deseado y permitido e incluso alentado con el efecto llamada por parte de este gobierno. Pues Alberto Rodríguez, diputado de Vox en el Congreso, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.